Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana del lunes 15 de septiembre de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Mateo capítulo 14 y versículo 23. Y dice la escritura: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y hoy la palabra del Señor nos habla de la importancia de la oración. Y me impresiona y me confronta cómo Jesús no solamente es nuestro ejemplo total, sino que incluso Él, siendo Dios, necesita orar. Y nos da un ejemplo de que necesitamos tiempo de soledad y de comunión con Dios. La Biblia deja registrado en el verso 23 del capítulo 14 del Evangelio de Mateo que Jesús se fue solo, estaba allí solo, dice la palabra, y se apartó al monte a orar. Esto habla de la necesidad que tú y yo tenemos de estar a solas con Dios en oración para tener una verdadera comunión con Él. Y necesitamos entonces meditar en la palabra de Dios. Y necesitamos orar por circunstancias muy importantes y básicas. La primera de ellas es que necesitamos mantener nuestra vida espiritual y por otra parte mantenernos en la voluntad de Dios. Cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios y oramos todos los días, entonces mantenemos nuestra vida espiritual y mantenemos ese camino de la voluntad de Dios. No podemos mantenernos en la voluntad de Dios ni soportar o mantener nuestra vida espiritual si no meditamos diariamente en la palabra de Dios y oramos diariamente. Ahora, yo veo aquí a Jesús hecho hombre, es decir, a Jesús humano. Y me impresiona saber que ese Jesús humano en la tierra, en el ministerio terrenal, porque siendo Jesús humano, entonces me da a entender que Jesús experimentaba cansancio, agotamiento, estrés y tentación. Y entonces lo que nos muestra Jesús es que si Él, teniendo cansancio, estrés y tentación, necesitó tiempo a solas para conectarse con el Padre, es porque allí hay un secreto. Y es que cuando en medio del cansancio, la tentación, el estrés, vamos a ese tiempo a solas con Dios, que renovamos nuestras fuerzas y tenemos la dirección de su Santo Espíritu. Porque es que la oración nos permite dos cosas importantes. Número uno, sentir la presencia de Dios. Y número dos, sentir su paz en medio de nuestras luchas y dificultades. Así que excusarnos en que estoy ocupado, en que tengo problemas y dificultades y en que Dios no me oye, es simplemente un desconocimiento del poder y de la importancia de la oración. Porque reitero, la oración nos permite sentir la presencia de Dios y su paz en medio de nuestras luchas y dificultades. Así que el mensaje de la mañana de hoy es muy claro. Debemos dedicar tiempo a la oración y a la meditación en la palabra. Debemos buscar no solamente orar y meditar en la palabra, sino buscar un escenario adecuado para ello. La palabra dice que Jesús subió al monte a orar aparte. No solamente a un monte, sino quiso orar aparte. Y al final de la noche estaba allí solo. Quiere decir entonces que usted y yo debemos buscar la soledad y la quietud para obtener un resultado claro. Número uno, poder escuchar la voz de Dios. Y número dos, renovar nuestro espíritu. Cuando buscamos la soledad y la quietud, encontramos la voz de Dios y encontramos la posibilidad de renovar nuestro espíritu. No solamente es orar, sino es que el afán del diario vivir, de las circunstancias, no nos lleven a creer que orar es en el bus, en medio del camino, corriendo hacia el trabajo, no.
Hay que buscar la soledad y la quietud, reitero, para poder experimentar la voz de Dios y renovar nuestro espíritu. Porque esta es la única manera espiritual donde podemos fortalecernos en la fe y caminar en la voluntad de Dios. Hemos sido llamados no solamente a orar por la necesidad que como seres espirituales necesitamos para tener la comunión con Dios, sino para que también podamos fortalecer nuestra fe y caminar en la voluntad del Dios Padre. Por eso quiero terminar este mensaje con el ejemplo de Jesús. Jesús, con todas sus actividades y responsabilidades, vemos que el capítulo 14 viene hablando de que viene a alimentar a 5,000, de todo un tiempo, un día predicando, hablándole a la gente, haciendo milagros, en este caso la multiplicación de los panes y los peces, ¿cierto? Y vemos cómo Él se aparta, porque Jesús nos enseña que con todas sus actividades y responsabilidades, Él buscaba tiempo para estar a solas con el Padre. Y esto se convierte en un ejemplo y en una exhortación. En un ejemplo de que Jesús lo hacía porque Dios nunca nos va a pedir nada que Él no haya hecho primero. Y dos, es un ejemplo de que no hay excusas, de que no tenemos tiempo para la oración y que estamos ocupados y llenos de responsabilidades. Porque Jesús, en medio de sus muchas actividades y responsabilidades, muestra este versículo que Él se apartaba a orar y a buscar al Padre luego de haber cumplido con ello. Así que quiero que entendamos algo importante. Y es que Jesús necesita orar y nos muestra a través de este versículo la importancia de la oración. Así que levántate y vuelve a ese tiempo en el que tu oración y tu tiempo de intimidad con Dios no eran negociables. Busca a Dios, habla con Él para que puedas mantener tu vida espiritual y mantenerte haciendo la voluntad de Dios. Pero también para que puedas renovar tus fuerzas y conectarte diariamente con el Padre. Y para que su presencia pueda ser sentida por ti y no solamente eso, puedas tener la capacidad de soportar cualquier lucha y dificultad. Ora, medita en la palabra y permite que la voz de Dios te hable y renueve tu espíritu cada día. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.